Amén. Vamos a orar. Señor, te adoramos, te bendecimos. En esta mañana, Señor, agradecemos tus bondades y tus misericordias para con nosotros. Agradecemos que nos permita poder reunirnos, Señor, con la finalidad de nosotros adorarte y exaltarte como iglesia, Señor. Te pido que tú hables a nuestras vidas en esta noche, en esta mañana, perdón, que nosotros podamos entender tu protección sobrenatural sobre cada uno de nosotros y que nosotros, Señor, podamos aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el Salmo 91, 9:1, Salmo 91, versículo 1 hasta el versículo 4, aunque el texto de hoy solo es el versículo 3 y el versículo 4. Dice el Salmo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Estoy escuchando como un zumbido. No sé si es que los micrófonos están abiertos ya. Ok. En esta mañana el tema que vamos a estar viendo es la protección sobrenatural de Dios vamos a tratar de abarcar estos dos versículos bíblicos, aunque yo sé que no lo voy a conseguir, que voy a necesitar más tiempo, pero vamos a a resumirlo y hacer todo cuanto podamos para poder abarcar estos dos primeros versículos bíblicos. Primero, yo quiero que recordemos que por causa del pecado todo está distorsionado, toda la naturaleza se ha distorsionado, que todo está fuera de sí, el hombre peca y el hombre es expulsado de la presencia de Dios, y por causa de su pecado, por causa del pecado que el hombre ha cometido, el hombre ha quedado fuera de lo que es la gracia de Dios. Y cuando hablamos fuera de la gracia de Dios, no es algo tan simple, es que el hombre ha quedado separado de Dios, y lo peor que le puede pasar al hombre es estar separado del Creador. Ese es el peor y el mayor de los castigos que puede tener el ser humano. El ser humano es culpable de su propia condición. El ser humano, por su condición, según lo que nos enseña las Escrituras, el ser humano lo que merece es la muerte. Merece la muerte por causa de esta condición. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Qué hace el hombre? En medio de su culpabilidad, el hombre en medio de su culpabilidad, el hombre trata de buscar un responsable y trata de responsabilizar a otro, y muchas veces le resulta más fácil culpar a quien le queda al lado o mirar hacia arriba y decir: Señor, tú has provocado esto y tú has permitido esto. ¿Cómo es posible que tú nos ames y tú permitas todo eso? Como si el responsable del pecado del hombre fuera Dios y no el hombre mismo. Y eso muchas veces por no reconocer nuestra condición pecaminosa y nuestra maldad. Permítanme leerle la radiografía que hace el apóstol Pablo para hablar de la condición pecaminosa de la raza humana. El ser humano es culpable de su maldad y es culpable de la consecuencia del pecado que ha acarreado sobre él. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 18. Y dice allí Romanos: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él,
Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y como ellos llegaron a una depravación tal por causa de la condición humana, como llegaron a esta depravación total, versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidad, de murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Y eso para mí es una radiografía de la sociedad de hoy. Pablo está dando una radiografía de la sociedad de aquel entonces, pero es la radiografía de esta sociedad de hoy, una sociedad depravada y perversa, y una sociedad que quiere refugiarse en sí mismo, en su egocentrismo, y quiere culpar a Dios de sus propias maldades. Dios está sentado en su trono como el gran legislador, y Él está por encima de todas las cosas, Él está por encima de toda su creación, y todo, absolutamente todo, está por debajo del señorío y del poder de nuestro amado y todo suficiente Salvador. Y cuando el hombre se rebela contra Dios, yo lo grafico de esta manera: es como ver a un huevo que se quiere rebelar contra una roca. Su destrucción es inminente. Los cristianos que viven conforme a la voluntad de Dios, que día a día hacen todo esfuerzo para agradar a Dios y vivir conforme a su gloria, también tienen luchas internas, también tienen crisis, también tienen conflicto, también se enferman, también pasan por calamidades por causa de la concupiscencia del pecado y por causa del remanente del pecado que aún queda en nosotros. Y en medio de las crisis, y en medio del quebranto, y en medio del dolor en la vida del creyente, nosotros podemos contemplar en las Escrituras que a pesar de todas esas cosas, el Señor promete librarnos y promete darnos paz. Y eso es glorioso. En medio de cualquier situación, no importa el nombre de esta, nosotros contamos con el Señor y con su providencia. Contamos con su protección. Contamos con su compañía. El versículo 3 de nuestro texto dice que Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Qué es el lazo del cazador? El lazo del cazador representa los planes del enemigo para atraparnos. El lazo del cazador podemos decir que es la trampa con la que el cazador pretende atrapar sus presas. Y para poder atrapar sus presas,
el enemigo utiliza un señuelo. Lo que han pescado, lo que han ido a pescar al mar, saben lo que es un señuelo. Cuando arman el asunto para la pesca, en la puntita colocan una lombriz o colocan algo allí que va a servir de señuelo para que cuando tiran el anzuelo al agua, que el pez vea esto y vaya a querer comerlo, entonces ahí inmediatamente quedará atrapado. Entonces el señuelo es un señuelo que es una carnada, que es algo atractivo para la presa, y esto atractivo es lo que seduce a la presa y lo lleva a la trampa. El cazador atrapa a sus víctimas por medio del engaño. ¿Quiénes aquí han pescado? Han ido al mar a pescar, que han engañado a sus presas. ¿Saben lo que yo estoy diciendo? Porque parecería como que le quieren dar a comer. Quieren alimentar a la presa. Eso es lo que parece, cuando en realidad lo que les quieren es dar muerte a su presa. Y eso es el paralelismo que está haciendo aquí el salmista. Y dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sed sobrio y velá, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y yo siempre digo que aquí hay un símil, aquí hay una comparación. La Biblia no está diciendo que Satanás es un león. La Biblia está diciendo que es un simulador, y él viene como una comparación, como, porque él es un simulador y viene como con apariencia de, para que le podamos creer, para que la presa le pueda creer, pero no es un león, no lo es. Hay un solo león, que es el león de la tribu de Judá, que es Jesucristo. Y yo siempre, cuando hablo de esto, yo recuerdo y me llega a la mente inmediatamente los muñequitos de Tom y Jerry. No me miren así, déjenme de explicarlo. Hay un capítulo dentro de los muñequitos de Tom y Jerry donde hay un gato casi recién nacido, un gato que no podía ni caminar bien, y los ratones lo tenían en zozobra. Y le pasaban por el lado y lo empujaban y cogían todo lo de la casa y volvían y entraban a su cueva. Y se le ocurrió al dueño de la casa, en la casita por donde salían los ratones, colocar un espejo, un cristal. Y ese cristal hacía que los ratones hacia afuera vieran al gato, lo vieran de manera gigante. Porque lo que hacía era este espejo que lo aumentaba, era aumento que tenía, y lo aumentaba la imagen y se veía todo un gato imponente y gigantesco. Y cuando yo veo esto y hablo de simulación, me llega a la mente porque nosotros podemos mirar hacia el frente y se nos puede estar simulando algo como una especie de presa, y nosotros ver lo que queda al frente de manera gigantesca e indestructible, pero es solo una simulación. La realidad es otra. Y si nosotros entendemos que el Señor tiene el control, que el Señor es todopoderoso, que el Señor es todo suficiente, que Él es Rey de Reyes, que Él es Señor de Señores, vamos a refugiarnos en Cristo y no nos vamos a llevar de la simulación. Tenemos que reconocer que Satanás siempre anda de casa. Satanás no se cansa y dice, yo estoy cansado hoy. Hoy yo no voy a hacer mi trabajo de Satanás. Si una cosa sabe hacer Satanás, él sabe ser Satanás. Él no se cansa de ser Satanás. Él es el cazador, y cuando nos tienta, cuando Satanás nos tienta a nosotros como creyentes, Él no lo hace con las cosas que no nos llaman a la atención. Él lo hace precisamente con las cosas que nos llaman la atención. Nosotros tenemos pecado favorito. Y cada uno de nosotros aquí tiene pecado con lo que es tentado, que eso es su pecado favorito, con que nosotros tenemos que cuidarnos, porque si no nos cuidamos caemos en él. Cada uno de nosotros es tentado conforme a lo que le gusta. Y a todos nos gustan cosas diferentes, hasta en la comida. Ustedes comen berenjena, ustedes comen molondrón, yo no como eso. Entonces, cada quien es tentado de acuerdo a sus gustos. Y así somos tentados, y así
cada uno es tentado de acuerdo a lo que le gusta, de acuerdo a su concupiscencia. El Señor en el siglo IV, el Señor Ezeta Evagrio estableció allí una lista de pecados pasionales, como él le llamó. Y un siglo después ya el sacerdote Juan Casiano introdujo estas ideas y San Gregorio Magno redujo la lista que él tenía de estos pecados a siete, y en vez de pecados pasionales, como le decían al principio, entonces le dejaron de decir pecados pasionales para llamarle pecados capitales. Y cuando tú hablas de pecados capitales hoy, nosotros conocemos la novela de Dante, que Dante popularizó en su novela allí los 7 pecados capitales en su Divina Comedia. Eso es un clásico, creo que todos hemos leído la Divina Comedia de Dante. Y allí Dante nos da la lista de los 7 pecados capitales, que son los pecados que afectan a toda la raza humana de manera directa e indirecta y se presentan como la base de todos los demás pecados. Ahí está Meliodas, Diana, los 7 pecados capitales. Está la lujuria, que es el deseo sexual, el deseo excesivo de placer sexual. Está la pereza, esto es falta de esfuerzo, y eso me hace recordar a la tía que yo le he dicho otra vez en Nacho, tu escuela, Elías, que salía a llevar currículo lleno de fe. Señor, guíame, ayúdame, que yo pueda conseguir trabajo. Y cuando llevaba el trabajo que lo llamaban, decía, no, yo no quiero trabajar. Él gastaba dinero para regar currículum y cuando lo llamaban decía que no, porque a él no le interesaba trabajar, era callar su conciencia. Está también la gula, que es el deseo excesivo por la alimentación, la ira, que es una furia descontrolada, la soberbia, que es el exceso del orgullo, la envidia y también la avaricia, aunque nosotros vemos que los teólogos cristianos del siglo XVI dicen que el orgullo es el terreno en el que se siembran todos los pecados. Y yo he escuchado a algunos decir, yo no quería hacer eso. Fue Satanás que me engañó. Satanás me engañó y mira lo que yo hice. Lo que están diciendo, yo no soy culpable, el culpable es el diablo. Porque fue el diablo que me engañó. Típico de Eva y de Adán. Mira como dice Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Satanás, lo que quiero decirle con todo esto y mostrándole el tema del pecado, es que Satanás, cuando nos va a seducir, lo que Satanás pone como carnada es un señuelo, y este señuelo casi siempre es algo que va a terminar de manera pecaminosa, es algo que nos gusta, es algo que nos atrae, es un pecado que nos atrae y que nos gusta y que nosotros estamos luchando con él. Lo que llama nuestra atención para que nosotros le fallemos al Señor. Cuando un cristiano peca, se supone que el pecado lo deprime. Eso es lo que se supone. Y el enemigo, cuando entonces él peca, el enemigo tiene con qué acusarlo. Y cuando tú vas a orar, entonces te llega a la mente, ¿y cómo yo voy a orar si yo hice aquello? ¿Y cómo yo voy a leer la Biblia si yo hice aquello? Porque el propósito de Satanás es acusar. Tú vas a orar y cuando tú lees la Biblia, tú sientes que te llega algo a la mente de una vez y te dice, pero entonces tú vas a orar y mira lo que tú hiciste. Y tú te paras y dices, pero es verdad, yo no tengo que orar. Te paras, no oras y te vas. Porque el enemigo te está acusando. Yo vi algo en la internet que no debía ver. O yo critiqué. O yo mentí, me dejé arrastrar
por el deseo de venganza y dije cosas que no debí decir. Pero yo estoy hablando de los cristianos, yo estoy hablando de los inconversos. Yo le estoy hablando a los cristianos. Porque nosotros somos santos. ¿Quiénes son santos aquí? Luisa, ¿quiénes son santos? Somos santos, sí, pero todavía no. Sí, todavía no, porque hemos sido declarados santos por Cristo, pero todavía nosotros tenemos luchas internas con el pecado que nos agobia. Todavía nosotros salimos a la calle y tenemos problemas con el pecado que de manera natural vive en nosotros y que todavía nosotros no hemos quedado limpios por completo del pecado. Somos salvos, sí. Somos limpios, sí. Somos santos, sí, pero todavía no. ¿Me entendieron la idea? Miren lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 16, donde el apóstol Pablo está dándole una advertencia a la iglesia. Porque estos son pecados que la iglesia o que los creyentes pueden cometer. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y Pablo está dando una lista aquí de pecado, una lista de las obras de la carne. Y lo terrible de esto es que Pablo no está diciendo que estos pecados son cometidos por los inconversos, por los que no son creyentes. No es eso lo que Pablo está diciendo. Pablo nos está dando una advertencia para que nos cuidemos de esos pecados, porque cada uno de nosotros, de manera indistinta, tiene una crisis, tiene un problema con uno de estos pecados. Pastor, no, usted porque no me conoce. Yo no soy así. A mí ningún pecado me atrae. Usted es un mentiroso entonces. Porque Pablo está diciendo que estos pecados pueden afectarnos de manera directa si nosotros espiritualmente no nos cuidamos. Y la lista que da Pablo, lo que Pablo menciona es alarmante. Ante una iglesia que presume de una santidad que en realidad no tiene. Pablo está hablando de enemistades, Pablo está hablando de pleito, de contienda, de divisiones, de conflictos dentro de la congregación que nos dividen, de rivalidades entre creyentes. Usted dirá, ¿y eso es posible, señora? En la iglesia de Corintios, el hijo le quitó la esposa al papá. En la carta a los Corintios, lean la carta a los Corintios. Y cometió en gran incesto. Pablo está hablando de celos, de ira. Pero eso en otra iglesia, en esta no, ¿verdad? No, aquí no. Pablo está hablando de actitudes que dañan la unidad y la comunión. Que nosotros a veces queremos presumir lo que no somos y creemos que somos mejores que los demás. Y cuando vamos a emitir un juicio de alguien, lo queremos aplastar. Y cuando se trata de nosotros, queremos que sean condescendientes con nosotros. Somos hipócritas. Herejías. Y cuando Pablo habla de herejía, Pablo está hablando de enseñanzas que son contrarias a las doctrinas bíblicas. Idolatría. Usted dirá, no, pero es que no puede ser para nosotros porque nosotros no somos idólatras. Cuando habla la Biblia de idolatría, no está hablando solo de adoración a imágenes, sino usted puede adorar el dinero. Usted puede adorar a un hijo. Usted puede adorar su pareja, usted puede adorar hasta una ropa, hasta un vehículo. Y poner eso por encima de su amor por Dios. Y eso es idolatría. Todo, absolutamente todo lo que está por encima de mi amor por Dios, eso es idolatría. Y yo le pregunto, ¿usted cree que hay cristiano idólatra? Se lo dejo de tarea. ¿Hay cristiano idólatra? Una tarea, usted me la dice después. Inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, lascivia,
Las iglesias hoy están bregando hasta con problemas de homosexualidad, de gente que se atraen del mismo sexo. En Brasil yo estaba viendo una iglesia de homosexuales. Y usted dice, ¿y hasta dónde va a llegar todo esto? Hechicería, que no solo incluye la práctica ocultista, sino también las supersticiones dentro del cristianismo. Nosotros somos muy supersticiosos. Y decimos, si yo oro de rodillas, Dios me escucha más rápido. Yo oro de rodillas, Dios me escucha. Si yo oro de pie, Dios no me escucha. Si yo quiero que mis problemas se resuelvan, levanto la mano. Si yo no levanto la mano, no se resuelve. Somos supersticiosos. De hecho, recuerda la canción aquella. Cuando levanto, se la sabe, cristiano. Cuando levanto mis manos, ¿qué sucede? Y es verdad eso, son supersticiones. Y Pablo nos está acusando directamente de que nosotros tenemos que cuidarnos de estas cosas. Y si no nos cuidamos de estas cosas, vamos a caer entonces en el deseo pecaminoso que nos atrae y que atrae nuestra concupiscencia. Y es una advertencia que el Pablo hace a la vida de cada uno de los creyentes. ¿Quiénes son creyentes aquí? Levante la mano los que son creyentes. Bueno, es una advertencia a usted lo que está haciendo el apóstol Pablo. Es un llamado a que tú tengas que cuidarte. Yo tengo que cuidarme, como yo tengo que cuidarme, Pablo me está dando una advertencia y me está diciendo, mira, tienes que cuidarte de esto. No es que quizá, que es posible, que no, tienes que cuidarte de eso. Porque Satanás nos va a colocar un señuelo. Y cuando nosotros veamos el señuelo, vamos a decir, ay, eso me lo dio Dios. Eso me lo dio Dios. Usted se levanta en la mañana y coge el celular, abre la aplicación del banco que usted tiene en su cuenta y usted ve que tiene 20 millones de pesos. Usted dice, wow, gloria a Dios. El Señor me dio eso. Sí. Y usted coge para el banco a sacarlo. Y usted dice en el banco, yo tengo un dinero ahí. ¿Tú tienes un dinero ahí? ¿Ese dinero es tuyo? Sí. ¿Y cómo? El Señor me lo dio. ¿Cómo que el Señor te lo dio? Ah, no fue un error de alguien o del banco. No, no fue que el Señor me lo dio. Y eso me hace recordar a alguien, no voy a decir el nombre porque aquí saben quién es, que le mandaron un dinero de Estados Unidos y fue a buscar el dinero, eran $500, y cuando ella fue, le devolvieron la chica de la caja, usted sabe que le cambian el dinero y le dan, a ella le cambiaron de 1,000, no de 500. O sea, le dieron el doble de lo que había que darle. Y esa persona me llamó llena de la gloria de Dios. Y me dijo, ay, el Señor sí es bueno. Ay, el Señor sí es glorioso. Ay, el Señor sí es tal cosa. ¿Y qué pasó? Oh, pero yo fui y me pasó esto. Y me mandaron 500 y la muchacha, la cajera, me devolvió de 1,000. 2 veces lo que tenían que darme. ¡Qué bueno es Dios! Yo, ladrona. Eso no es tuyo, va a devolverlo. Que esa pobre infeliz va a tener que devolver esos cuartos. Va a tener que pagarlo. Pero fue Dios que me lo dio. Entonces nosotros somos, Satanás nos pone el señuelo y nosotros lo vemos bonito y nosotros entonces vamos y caemos porque es el pecado que nos gusta. Los deseos pecaminosos que están dentro de nosotros. Ahora, ¿son malos los deseos? No. ¿Cuándo se convierten en malos? Cuando nosotros buscamos satisfacer nuestros deseos fuera de la voluntad de Dios. Ahí es que son malos. ¿Es malo el sexo? No. Siempre y cuando sea con tu pareja, no es malo. ¿El deseo de estar cómodo es malo? No. Siempre y cuando tú entiendas que la Biblia dice
que tiene que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y luego entonces todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando tú entiendas que el primer lugar en tu vida, ¿de quién es? Del Señor. Que tú tienes que vivir para Cristo, no para lo material. Y muchas veces nosotros andamos buscando lo material, no lo espiritual. Y medimos el éxito de acuerdo a las cosas que tenemos y decimos, yo tengo tanto en el banco, yo tengo tantas casas, yo tengo tantos vehículos, yo soy una persona exitosa, y eso no es una persona exitosa. Una persona exitosa es una persona que vive conforme a la voluntad de Dios. Una persona exitosa no lo definen lo material, lo define una relación personal con Cristo. Amén. Porque ¿de qué nos va a valer a nosotros tener mucho dinero y al final terminar en el infierno? ¿De qué te vale? ¿De qué nos vale muchas veces ser orgulloso y tratar mal a los demás? ¿De qué nos vale querer que nos sirvan si la Biblia dice que el grande en el reino de los cielos? ¿Usted sabe quién es? ¿Quién es? El que sirve aquí. El servidor entre ustedes, le dijo Cristo, es el grande en el reino de los cielos. Pero nadie quiere servir. Todos queremos que nos sirvan. Nadie quiere servir. Porque para servir hay que humillarse, y nadie quiere humillarse. Mateo capítulo 4, versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate debajo, porque Cristo está, sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentará al Señor tu Dios. Y otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorar. Entonces Jesús les dijo, vete Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorará y solo a Él servirá. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Yo estoy seguro y yo estoy convencido que si Satanás se le aparece hoy a algunos cristianos y le dice, pide lo que tú quieras que yo te lo voy a dar. Y Satanás le muestra el mundo y le dice, mira, te voy a dar todo esto si postrado me adorare. Yo estoy seguro que muchos cristianos, o muchos que dicen ser cristianos, se van a postrar. Porque muchos que dicen que son cristianos hoy, no están buscando la gloria de Dios, están buscando la satisfacción personal. Están buscando el lucro personal y no están enfocados en glorificar y adorar el nombre de su Dios por encima de todas las cosas. Fíjense que el texto dice que después de todo eso, ángeles servían al Señor. Y nosotros hacemos énfasis en eso. No. Nosotros hacemos énfasis en lo otro. Pero para que ángeles vinieran y le sirvieran, primero tuvo que pasar lo primero. Tuvo que venir la tentación, tuvo que venir la negación y después entonces vinieron ángeles y le servían. Nosotros queremos que los ángeles nos sirvan. ¿Verdad que sí? Y cerramos los ojos y decimos, yo veo ángeles. Aquí hay ángeles. Y yo lo veo. Ahí está Luisa. De este lado está Braimi. Tengo que enfriarme también porque, ajá. Hay ángeles. No, hermano, eso no es así. La realidad es otra. La realidad es que nosotros queremos lo supersticioso porque eso nos llena el ego, no porque le da gloria a Dios. Si darle gloria a Dios implica que yo voy a sacrificar mi integridad, yo estoy dispuesto a eso.
Es posible que sí. Los cristianos también pasan por crisis. Y esto lo que le estoy definiendo es solamente el lazo del cazador. El cazador tiende trampas. Satanás nos tiende trampa como cristianos. Pero Satanás no parte de la nada. Satanás parte de lo que nos gusta, del pecado que nos gusta, de lo que nos llama la atención. Al que es bochinchoso, hace que se le mude una chismosa al lado, para que lo ayude y mantenerlo siempre motivado. Y nos vive motivando con lo que nos gusta a nosotros para desenfocarnos del reino. ¿Padecen los cristianos crisis? Sí. El Señor dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. De todo eso el Señor nos va a librar. Es verdad que nos va a librar. Pero no es que el Señor va a venir y nos lo va a quitar. No, es que va a colocar en nosotros el deseo de nosotros serle fiel. Y va a colocar ese deseo de serle fiel. Y cuando seamos tentados no vamos a sucumbir ante esta tentación. El salmista está diciendo que Dios nos va a librar de trampas espirituales y de trampas emocionales. Y muchos cristianos hoy están inmersos en trampas emocionales, donde las emociones la han colocado por encima de las escrituras, por encima de Dios, y es más fácil quedarse en la parte emocional que en la parte bíblica. El Señor nos libra, Satanás nos tiende la trampa, y nosotros podemos contar con la ayuda del Señor para nosotros vencer en medio de cualquier dificultad, siempre y cuando nosotros pongamos en Cristo nuestra mirada y nuestra esperanza. Yo lo voy a dejar hasta aquí, pues no tengo tiempo. Pero le dije que no me iba a dar tiempo. Que el Señor nos ayude, hermano, a meditar. Y nos ayude a pensar y a reflexionar nuestra condición humana, lo frágil que nosotros somos. Y que nosotros somos tan frágiles y tan indefensos que no podemos confiar en nosotros mismos, sino que tenemos que poner en Cristo nuestra mirada, en Él que es el autor y consumador de nuestra fe. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros poder entender nuestra fragilidad, entender nuestra dependencia, entender que sin ti, Señor, nada somos. Ayúdanos, Señor, a meditar y a reflexionar en tu palabra y a entender que somos tentados constantemente por Satanás, pero somos tentados con los pecados que a nosotros nos gustan y que nosotros debemos llevar esos deseos a Cristo, a la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.